Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana informativa, pero lo primero, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o As Factoring y obtiene liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional Sin Guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien. Y el viernes pasado, la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, confesó un crimen. Tal vez ustedes no lo hayan notado. Tal vez su defensa crea lo contrario. Pero lo que dijo, lo que nos dijo, es claramente una confesión. La señora presidenta se presentó el viernes en la mañana a declarar a la fiscalía como investigada. Estuvo 5 horas ahí y luego salió y se dirigió a Palacio de Gobierno, donde citó inmediatamente una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, la señora Dina Boluarte dijo algo diferente a lo que ella misma había dicho el pasado 15 de marzo, cuando dijo que tenía una joya de antaño, fruto de su esfuerzo, en clara y directa pregunta sobre el Rolex color rosa, y también diferente a lo que han dicho sus ministros y ella misma en 2 declaraciones oficiales. ¿Qué dijo la señora Boluarte? Por favor, lo anticipamos el viernes, que el reloj rosado que ustedes ven ahí en el recuadro fue un préstamo de Wilfredo Oscorima. El día 31 de mayo del año 2023, Wilfredo Oscorima compra en la Casa Banquero ese reloj rosa, de oro rosa, de mujer, con brillantes. Y ese mismo día ingresa a Palacio a las 4 de la tarde a saludar a la señora Dina Boluarte. Le regala el reloj, pero ella lo rechaza, siempre en versión de ella, y él le dice que se lo quede como un préstamo. Esa fue la única explicación que dio sobre un reloj de Dina Boluarte. Dijo que los relojes, porque habló en plural, eran prestados. Y en efecto ha exhibido 2 relojes Rolex más, esta vez de varón, también prestados por Oscorima. El día viernes comentábamos que ya había confesado esta teoría del préstamo el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo. Se había apurado a hacerlo el jueves. El viernes, Dina Boluarte fue con la historia del préstamo. Una cosa notable, la verdad. Exactamente esto fue lo que dijo. Vamos a leerlo, por favor. Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo, Wilfredo Oscorima, mi waiki, mi hermano. Me los ha prestado, me los haya prestado quizás en el ánimo de querer representar bien a mi país y me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto. Estamos transcribiendo textualmente, ¿eh? Y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a incluirlos en la declaración de bienes y rentas, sostuvo la presidenta. Esto es textual. Vamos en realidad por partes. A ver, como dice nuestro amigo Marcos Cifuentes, que es el autor de todo el origen de esta investigación, en la siguiente nota, en una entrevista extensa este fin de semana en La República, la versión del préstamo del Rolex es inverosímil. Pero no solo es inverosímil, y acá cabe el comentario, y por qué este programa, este microprograma se llama, este bloque, Dina Confiesa. Y lo vamos a explicar poco a poco, ¿ok? Dina Boluarte está siendo investigada por el delito de enriquecimiento ilícito, por el cual un alto funcionario del Estado, en su caso la presidenta, tiene que ser investigada, esta vez en la sede del fiscal de la Nación. Solo el fiscal de la Nación puede investigarla. El enriquecimiento ilícito en nuestro Código Penal se configura por la recepción de cualquier beneficio o ventaja por parte de un funcionario público que tenga una procedencia ilícita. ¿Ok?
cualquier beneficio o ventaja. ¿Era lícito que la señora presidenta le acepte un préstamo personal de joyas al señor Oscorima? No, no es lícito. Los funcionarios públicos están prohibidos de aceptar regalos. Los regalos que recibe el Estado peruano tienen un protocolo. Hay un decreto supremo que regula cómo se reciben y a quién pertenecen. La señora presidenta de la República sí podía, a través de un contrato con la presidencia del Consejo de Ministros, obtener un canje para lucir joyas de la Casa Banquero, si así lo deseaba, y si así lo deseaba la Casa Banquero. Es decir, establecer una relación formal, contractual, con fechas, término, costo, etc. Si eso no existe, se aplica la jurisprudencia sostenida de la Corte Suprema del Perú. Hace unos minutos entrevisté al doctor Luis Vargas Valdivia, que nos recordó una sentencia casatoria que se conoció en marzo del año 2019, hace 5 años, donde se especifica claramente que en el delito de enriquecimiento ilícito basta la posesión, no se requiere propiedad. La propiedad normalmente, en casos de enriquecimiento ilícito, la mantiene un testaferro y el verdadero propietario es el poseedor. Si no existiera este criterio jurisprudencial, que es lo mismo que dice la ley, entonces no habría necesidad de testaferros. O al revés, si se tuviera que probar simultáneamente propiedad y posesión, sería muy difícil atrapar delincuentes. Hace muchos años, y esta sentencia casatoria así lo reconoce, basta acreditar posesión para acreditar enriquecimiento ilícito cuando la posesión es ilícita, como es este caso. Dina Boluarte, el viernes pasado, ha confesado ante la Fiscalía y ante todo el país. Ha confesado el delito de enriquecimiento ilícito. Nosotros no tenemos la culpa de que haya tenido una pésima asesoría legal, pero eso es lo que ha hecho. El señor Villena no tiene nada más que investigar, salvo sí algunos otros delitos conexos. Por ejemplo, los delitos del señor Oscorima, como veremos después, tienen que ser investigados por una fiscalía provincial, porque a él no lo investiga el fiscal de la Nación. Hay también delitos vinculados con la conducta de los ministros y otros que puede haber cometido Dina Boluarte antes de ser presidenta, que tienen que ver con las declaraciones que ha hecho sobre sus rentas y la administración del Club Apurímac. Pero en lo que respecta claramente a los roles, ha confesado. La declaración de la señora Boluarte al país se ha complementado durante el fin de semana con la declaración del abogado Abanto. El abogado Humberto Abanto es el abogado de Wilfredo Oscorima. Y él ha establecido que la señora presidenta recibió el reloj rosa, un reloj plateado y un reloj con correas de cuero, los 3 Rolex, todos de manos de Oscorima. Pero no ha sido lo único que ha recibido. También una pulsera de oro, modelo Bangle, de la Casa Banquero, con brillantes y 4 brillantes o 5 brillantes en forma de pera. La señora presidenta quiso confundir al país, señalando que todas sus joyitas, las que iba enseñando ante las cámaras, eran Unique, una marca de billutería peruana que sí es posible de pagar para una modesta profesional. Pero la pulsera Bangle no la mencionó y fue también un regalo. El certificado se encontró en el allanamiento de la casa a Dina Boluarte y ella la exhibe por primera vez el 25 de julio del año 2023 y la exhibe
con total entusiasmo, ¿no? En el Te Deum del 28 de julio del año 2023. Esa pulsera de oro es una joya que la señora presidenta no quiso mencionar en su declaratoria ante la prensa, confundiendo al país con sus joyitas de fantasía. Los 4 préstamos son de Oscorima. ¿Qué hombre compra una pulsera de oro de mujer después que supuestamente le han rechazado los relojes, pero los han tomado como préstamo, para nuevamente presentárselo como préstamo? Reitero, la historia es inverosímil y absurda, pero en términos de la probanza del delito de enriquecimiento ilícito, lo que tiene la fiscalía es una confesión. Total, ha confesado. Sí son los relojes, sí son Rolex, sí tienen un valor cada uno encima de los 15.000, algunos llegan a $20.000, la pulsera vale más de $13.000, en total podemos estar llegando casi a los $75.000, $80.000 en préstamos, de lo que se ha podido acreditar. Los 2 relojes de varón que ha usado Dina Boluarte, porque son bonitos, los puede usar, son relojes comprados en el extranjero. Por eso es que se encuentra una certificación de una casa comercial en Nueva York, también en posesión de Dina Boluarte. Los documentos de los relojes también han estado en su posesión. ¿Quién presta los documentos de posesión de los relojes, por el amor de Dios? Pero nuevamente reitero, basta la posesión para que se configure el delito de enriquecimiento ilícito. No se necesita más. La señora presidenta ha confesado un delito, tratando de excusarse, mal asesorada. Ha reiterado en la conferencia de prensa que ella obedece fielmente a un abogado que le dice que no puede declarar, que le dice que no puede presentar los relojes en la fecha que se los piden. Y no ha despedido a ese abogado, lo tiene sentado al lado. El Contralor dijo lo siguiente, creo yo, comenzando a curarse en salud. La siguiente nota, por favor. Si tenemos algo para terminar este bloque o ya no tenemos nada más, ahí está. Contraloría abrirá investigación a gobernadores de Ayacucho y Cusco. Esta es otra historia. ¿Por qué? Porque estos 2 imputados, serán imputados en estos días, también por la Fiscalía, no están como investigados en la misma investigación de Dina Boluarte, porque no tienen el rango de alto funcionario que tiene en la Constitución Dina Boluarte. Eso favorece la investigación a Dina Boluarte porque va a ser mucho más rápida. Ellos 2, que tienen mucho que explicar, también van a tener que responder. Y Oscorima probablemente tenga que enfrentar algo que lo persigue desde su pasado. El origen de la fortuna del señor Oscorima sigue siendo un misterio. Hoy es propietario de casinos de juegos, salas tragamonedas, tiene un emporio de bienes inmuebles, automóviles, tanto sus 12 esposas como su actual pareja, como todos sus hijos. Pero el origen de esa fortuna, que se inicia con la constitución de una persona jurídica en el 97 para poner un casino, eso todavía no se ha investigado. En todo caso, son personas que a través de estas actividades han decidido ser política. Y hay algunos descubrimientos de este fin de semana que nos llevan a pensar que al señor Oscorima lo van a imputar no solo por enriquecimiento ilícito, sino también por cohecho. Y en esa imputación por cohecho pueden también imputar a la señora Dina Boluarte por cohecho pasivo, es decir, por recibir. Pero cerramos este bloque diciendo lo que dijimos al principio. Dina Boluarte ha confesado el delito de enriquecimiento ilícito, porque los hechos que ella públicamente ha narrado son los hechos típicos del delito de enriquecimiento ilícito. Impresionante. ¿Cómo ha reaccionado la
política peruana, las bancadas en el Congreso luego de esta revelación. Eso lo veremos después de la pausa. Muy bien, y seguimos con Dina Boluarte, porque nadie le cree. Anoche, Cuarto Poder propaló encuestas que ha encargado a la empresa Ipsos. Y tenemos acá los resultados para compartirlos con ustedes también. La primera pregunta tiene que ver con la colaboración de la presidenta Boluarte con la Fiscalía. Hay más preguntas, pero hemos escogido 3. ¿Quiere colaborar con la investigación? 10%. Busca entorpecer la investigación. 85%. ¿Qué les puedo decir? Pero obvio, nadie le cree, pues, en el Perú. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta tiene que ver con el Congreso. Percepción del Congreso. ¿En general cree que el Congreso está protegiendo o no está protegiendo a la presidenta Boluarte en el caso Rolex? No está protegiendo a la presidenta, total, 18%. Está protegiendo a la presidenta, 77%, que en el interior del Perú se eleva a 80%. Y la última pregunta, por favor. Aprobación de cómo se allanó la casa de la presidenta Boluarte. ¿Aprueba o desaprueba la forma en cómo se entró, allanó a la casa de la presidenta Boluarte para cumplir con la inspección que ordenó el juez en el marco de la investigación del caso Rolex? 75% aprueba, 20% desaprueba. Bueno, creo que la voz del pueblo en estas encuestas, que son encuestas, no son meros sondeos, son encuestas científicas, es contundente, ¿no? A todos los peruanos nos queda claro que el Congreso protege a Dina Boluarte, que Dina Boluarte no quiere colaborar con la justicia y que Dina Boluarte está bien allanada porque se negó a presentar las pruebas que le pidieron que presentara voluntariamente. Dina Boluarte ha confesado el día viernes. Entonces está en una situación crítica. Y uno esperaría que los partidos que el miércoles y jueves pasado, ¿no es cierto?, votaron en contra de las mociones de vacancia, luego de esta confesión, bueno, comenzaran a discutir sus últimos comunicados de apoyo a Dina Boluarte frente al allanamiento de su casa. ¿Por qué? Porque en América Latina los pueblos han perdonado muchas veces a presidentes que han cometido asesinatos o los han mandado a cometer, porque los han justificado. El caso de Pinochet, el caso de las juntas en Argentina, el caso de Fujimori. Pero lo que América Latina no perdona es un presidente ladrón. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y desde ahí tenemos al mismo Pinochet, a Alberto Fujimori, a los Kirchner, etcétera, etcétera. Eso no se perdona. Si estos partidos quieren tener alguna posibilidad en 2026, no pueden seguir cargando un ataúd tan pesado. Pretenden cargarlo por lo menos hasta julio, hasta 28 de julio de 2025, fecha en la cual Dina Boluarte convoca elecciones y el Congreso ya no se puede disolver. Lo que yo me temo es que van a buscar una salida jurídica, entre comillas, validada por el Tribunal Constitucional, que les valida todo lo que quieren, para vacar a Dina Boluarte, nombrar a un parlamentario como presidente del Perú y quedarse hasta el 2026. Porque si no, no van a pasar ni la valla. Fuerza Popular, Renovación Popular y APP, que tienen candidato presidencial y que aspiran a competir el 2026, si sostienen a Dina Boluarte, no hay forma de que concursen. Me imagino que por la mayoría del país, bien será su responsabilidad.
No hay forma. Por más que López Aliaga salva y critique a Dina Boluarte, diga que se necesitan disculpas, no. La señora ha confesado, de acuerdo a lo que establece el Código Penal peruano y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha tenido en su posesión durante 20 meses bienes de procedencia ilícita para ella. Es decir, no estamos discutiendo si Oscorima tiene dinero o no, o de dónde proviene el dinero que utiliza Oscorima para comprar los relojes. No hay problema. Puede ser dinero limpio. Pero para ella, ¿ok? La recepción en posesión es ilícita porque está prohibida de recibir en posesión absolutamente nada. Y la mera posesión, aun cuando los haya devuelto, advertida por el programa La Encerrona, advertida, y así lo ha revelado Marcos Cifuentes, aun cuando los haya devuelto, no tiene ninguna relevancia para la calificación del delito de enriquecimiento ilícito, que tiene como pena, ojo, pena máxima 15 años, por si acaso. No estamos hablando de penas menores. ¿Y por qué digo que Dina Boluarte sabía esta historia? Porque Marcos Cifuentes lo ha contado. El día jueves 14 de marzo se prepara el reportaje, pero el día martes 12 de marzo La Encerrona hace un requerimiento de información sobre estos relojes a la presidencia del Consejo de Ministros. El reportaje se prepara a las 6:30 de la mañana. A las 9 de la mañana del día 14 entraba Oscorima a Palacio de Gobierno. Nunca más se vio en la muñeca de Dina Boluarte ni la pulsera bangle de oro, la que olvidó en su conferencia de prensa, ni los 3 relojes Rolex. Hay otras cosas. Sí, ella asegura haber importado un reloj de Davos, así lo ha dicho, lo compré en Davos, por eso es de antaño, hace 2 años es de antaño. El castellano no es su fuerte, pero si importa un reloj imitación Rolex, presumo que tiene un precio un poquito más caro que un reloj de plástico, ¿no? Y no lo declaró cuando ingresó al Perú. La SUNAT no tiene ninguna declaración de ese reloj. Tampoco. Entonces, al enriquecimiento ilícito, súmenle el peculado de uso de los ministros que usaron las cuentas institucionales para defenderla. Sumen probablemente el encubrimiento personal de los ministros al pararse al lado de ella. Sumen evasión tributaria y, por supuesto, enriquecimiento ilícito, que es el delito más severo que la acompaña, además de cohecho. ¿Por qué cohecho? Bueno, hay otras noticias. Lo que sigue, por favor. Acá tenemos revelación. Hay 2 revelaciones importantes de Latina ayer. Fundadora del partido de Oscorima gana millonaria obra de juegos bolivarianos en Ayacucho. Esto lo propaló ayer Latina. Y está ahí la señora. La señora se llama Esperanza Rojas Gutiérrez, es la dueña de la empresa constructora, fundadora del movimiento Yarihuatla, que lleva al señor Oscorima al poder. O sea, su Waiki, la Waiki de Oscorima, la señora Esperanza Rojas Gutiérrez, gana un contrato para los Juegos Bolivarianos en Ayacucho de 22 millones de soles en medio de los Rolex. Esto sin mencionar los 100 millones de soles para un estadio que originalmente valía 15. Con declaración de la propia señora presidenta en Ayacucho, al lado de Oscorima, diciéndole, le vamos a dar los milloncitos que le faltan. Numerosos ingresos a Oscorima, de Oscorima al Ministerio de Economía y Finanzas y a otros ministerios, pero sobre todo al MEF. Logran cambiar la partida para establecer esta contratación. Y dentro de esto nos enteramos que su cofundadora de partido gana una licitación por 22 millones de soles. Y ahí está, en la primera piedra, feliz. Pero hay otras cosas más, además del cohecho, que pueden complicar a Dina Boluarte, y es el ejercicio de una defensa
de manera, por decirlo menos, inapropiada. Y acá tendrá que pronunciarse el Colegio de Abogados de Lima. Esta también es una revelación de Punto Final anoche. La defensa legal de Dina Boluarte buscó incluir a Jorge González Bolaños, un supuesto experto en relojes, como experto de parte en las diligencias, pero la fiscalía lo rechazó. Tras la negativa, él pasó a ser uno de los abogados defensores de la mandataria. Ah, yo presento un experto de parte, fue rechazado por la fiscalía porque la Casa Banquero tiene 2 relojeros certificados por Rolex. No era necesario y no se necesitaba alguien de parte, se necesitaba alguien imparcial. Entonces resulta que el experto relojero ahora es abogado de Dina Boluarte. Esa defensa ha debido hablar mejor con su patrocinada, ¿no? Y explicarle que una confesión como la que ha tenido el viernes, tanto en fiscalía como frente al país, la coloca como una imputada confesa. Con lo cual, el fiscal de la Nación va a tomar algunas declaraciones más y probablemente formule la denuncia ante el Congreso. Y ahí veremos qué hace el Congreso, porque no tiene mucho que hacer, la verdad, frente a una persona que ha confesado un crimen. Disculpen el dramatismo, pero es lo que tenemos hoy día en el Perú. Y parece que durante el fin de semana todos han estado anestesiados. Sobre todo los partidos políticos han decidido jugar a la pega inmóvil y ni siquiera llamar a sus abogados, que los tienen, a hacerle las consultas pertinentes sobre lo que estoy diciendo. Silencio. El Congreso que tiene que resolver esto además, está infiltrado de organizaciones criminales. Y no puedo dejar de mencionar lo que ha pasado en Patás en la madrugada del viernes. 2 torres de alta tensión voladas con dinamita. Son 14 torres de alta tensión ya voladas con dinamita. Y este Congreso, con 78 votos, derogó el decreto legislativo aprobado hace meses para que la policía pudiera perseguir a los poseedores de dinamita que trafican con ella desde la minería ilegal. El Congreso lo derogó, lo prohibió, porque implicaba la regularización de la minería ilegal. Le quitó herramientas a la policía para perseguir a los dinamiteros. Y se atreven a llamar a terrorista a todo el mundo, ¿no? Estos mismos congresistas y sus huestes, todo el mundo es terrorista. Pero el que viola la ley dinamitando torres de alta tensión, invadiendo una concesión formal, a ese sí, alfombra roja, y que siga teniendo dinamita para volar torres. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o Factor y emplea liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos mañana. Compartan este programa, a ver si lo ven también en Palacio de Gobierno y se enteran de las consecuencias de su declaración. Nos vemos mañana.